aquí es donde nos contestamos, muchachos, esa pregunta de cómo sabe el fármaco que me duele la cabeza, cómo sabe el fármaco que la infección está en el estómago, cómo sabe el fármaco que el músculo que está contrayéndose involuntariamente es en la cavidad pélvica, cómo sabe el fármaco que la reacción alérgica está a nivel de la piel. Entonces, pues vamos a ir viendo todo esto, ¿no? Entonces, una vez que este fármaco llegó al torrente sanguíneo, la cantidad de ese fármaco se va a distribuir en todo el cuerpo, ¿sí? Va a estar circulando en todo nuestro organismo. Una vez que se absorbió, circula por absolutamente todos nuestros tejidos, ¿sí? Se distribuye en todos nuestros tejidos. Pero ¿cómo va a cumplir su acción sobre el tejido afectado? Bueno, pues vamos a ver eso aquí con un diagrama, ¿no? Ejemplo, que tenemos una inflamación, ¿no? Que hay una infección, vamos a poner aquí nuestra piel, las papilares de la piel, algo así, ¿no? Vamos a poner nuestra piel y pues vamos a pensar que en esta piel hay una lesión. Pensemos que en la piel hay una lesión. Esa lesión representa una puerta de entrada para microorganismos. Pensemos que nos cortamos con un pedazo de vidrio, ¿no? Ese pedazo de vidrio está causando inflamación, un daño, pues, tisular, y está causando y está representando también una puerta de entrada para bacterias. Entonces, por esta lesión, vamos a ver aquí, esta es una lesión, por esta lesión están entrando bacterias, organismos, que van a resultar patógenos para nuestros tejidos. Entonces, estos microorganismos van a causar un daño tisular, ¿sí? Y este daño tisular va a producir por ahí sustancias de las que ya hemos hablado, los conocidos como patrones moleculares asociados a patógeno y patrones moleculares asociados a daño. ¿Sí? Los PAMP y DAMP por sus siglas en inglés. Entonces, estos patrones moleculares y estas sustancias van a iniciar en nuestros tejidos más profundos, pues, una respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, vamos a pensar que aquí nosotros tenemos a nuestros endotelios, vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, tenemos un vaso sanguíneo formado por células epiteliales. Una de esas respuestas inmunológicas será la diapédesis, ¿sí? Si recuerdan ustedes, diapédesis, vamos a poner estos vasos sanguíneos. Vaso sanguíneo, ¿sí? Recuerdan que la diapédesis es la migración de los leucocitos del torrente sanguíneo, ¿sí? Hacia el tejido conjuntivo, pues precisamente para cumplir su acción inmunológica, ¿sí? Que en el caso de estos, digamos que es un macrófago que va a fagocitar a estas. Entonces, acá veremos que estos macrófagos van a fagocitar a estas bacterias. ¿Y cómo fueron atraídos? Pues precisamente por los patrones moleculares asociados a patógenos y los patrones moleculares asociados a daños que causaron inflamación, ¿sí? Inflamación. Ok. Entonces, chicos, ustedes saben que estas células, los macrófagos, las células epiteliales y otros tipos de leucocitos, en su membrana tienen receptores, ¿sí? En su membrana tienen receptores. Y estos receptores son los que van a, pues precisamente recibir a estos patrones moleculares, a estos señalizadores químicos, ¿sí? Entonces los PAMP y los DAMP van a llegar a sus receptores aquí al macrófago, ¿sí? Estos PAMP van a llegar aquí al macrófago, ¿sí? Y van a activar su función. Entonces, hay por ahí un tipo de célula muy característica que se llama mastocito, ¿sí? Y yo creo que ustedes recuerdan a los mastocitos, ¿no? Que son los encargados de producir la histamina para causar la inflamación. Entonces, cuando yo tengo una inflamación importante, me está causando por ahí una afección en mi salud, pues voy a ir al doctor y le voy a decir, es que mire, tengo aquí un tejido que está inflamado, ¿sí? Tengo inflamación aquí en mi brazo. ¿Quién está causando esa inflamación? La histamina de los mastocitos. ¿Sí?
Entonces estos mastocitos están expulsando hacia este tejido conjuntivo esa histamina que pues ustedes saben que causa la inflamación. Entonces esta histamina está saliendo hacia acá, ¿sí? Para causar inflamación. Bueno, ¿qué determina que un mastocito expulse su histamina? Pues la activación por alguna sustancia, ¿no? Ya dijimos patrones moleculares de daño, las interleucinas, las prostaglandinas, los tromboxanos, etcétera, etcétera, las ciclooxigenasas, ¿sí? Entonces, todas estas van a tener sus receptores en el mastocito, van a causar que el mastocito pues se degranule y libere esa histamina hacia el exterior, causando la inflamación, ¿verdad? Entonces el doctor te va a decir, ah, bueno, pues te voy a recetar un antiinflamatorio, ¿no? Vamos a pensar en el ibuprofeno que muchos toman, ¿sí? Bueno, este ibuprofeno tiene sus propios receptores aquí en el mastocito, ¿sí? Nosotros lo diseñamos de manera que tenga el mismo receptor que estas moléculas, ¿sí? Entonces, cuando el ibuprofeno se une a este receptor, se pega a este receptor, evita que estas moléculas se peguen a su receptor y que se continúe con la inflamación. Entonces, ya no se libera esta histamina y se detiene el proceso inflamatorio. Me explico. Entonces hay fármacos que van a bloquear la acción de alguna sustancia, por ejemplo, los llamados antiinflamatorios, que bloquean a los receptores de las citocinas inflamatorias para detener la inflamación, ¿sí? Entonces este sería el caso de un antiinflamatorio, ¿sí? Ahora, dijimos que había entrada de bacterias, ¿no? Entonces el doctor te va a ver y va a ver que ahí en ese sitio donde hay inflamación también hay pus, ¿sí? ¿Y por qué hay pus? Bueno, pues ya habíamos platicado, ¿no? Que el pus consiste en leucocitos que ya han fagocitado bacterias, ¿sí? Entonces, pues como dijimos que el fagocito detecta a esta bacteria, bueno, pues dijimos que lo va a hacer por medio de los receptores, ¿no? Entonces aquí hay receptores para los patrones moleculares asociados a patógenos de esta bacteria. Bueno, esta bacteria, ¿sí? La bacteria tendrá su membrana plasmática, o más que receptores marcadores, ¿sí? Más que Entonces, un marcador sería, por ejemplo, el lipopolisacárido de las gram negativas, ¿se acuerdan? Lipopolisacárido de las gram negativas. O lipo teicoico de las gram positivas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a diseñar un fármaco que reconozca directamente a esos marcadores, ¿sí? Marcadores y que se una de manera eficiente. Entonces ahí estamos hablando de un antibiótico, ¿sí? Y este antibiótico va a causar, pues no sé, el hecho de detener la síntesis de la membrana plasmática o de la pared celular, detener la traducción del ADN, detener la síntesis de proteínas, no sé, hay muchos mecanismos. Entonces, ¿cómo vas a ver, perdón, el antibiótico? ¿Dónde está la bacteria? Pues porque esta bacteria tiene sus receptores en su membrana, o mejor dicho, pues sus marcadores, ¿sí? Entonces, pues chicos, el fármaco, los tejidos, va a ir circulando y va a ir recorriendo por la circulación sanguínea el músculo, el hueso, el tejido conjuntivo, la piel, los riñones, el hígado, el estómago, los pulmones, todo, 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 ¿sí? Lo va a ir recorriendo todo. Pero hasta que el antibiótico se encuentre a estos marcadores de membrana, patrones moleculares asociados a patógenos, o el antihistamínico, el antiinflamatorio, se encuentra a estos receptores de histamina, o cuando el analgésico se encuentra a las ciclooxigenasas, o se encuentre pues alguna de esas sustancias, es ahí donde va a actuar,
¿sí? Entonces el fármaco se distribuye en todo nuestro cuerpo, en todos nuestros tejidos, está circulando en nuestro torrente sanguíneo en todos nuestros tejidos, ¿sí? Pero va a actuar, o sabrá pues que va a actuar donde se estén expresando estos marcadores, ¿sí? Este tipo de sustancias. Donde encuentre ese tipo de sustancias, ahí es donde tiene que actuar y esa es la acción que tiene que bloquear o que tiene que des en cualquiera que sean los casos, ¿vale? Entonces, pues, contestando a la pregunta de cómo sabe el paracetamol que me duele la cabeza, cómo sabe la vancomicina que tengo una infección en la sangre, cómo sabe un antiinflamatorio que hay escape de sangre en el tejido conjuntivo, pues por estos marcadores y estos receptores, ¿de acuerdo? Entonces, circula completamente todos nuestros tejidos, ¿sí? Pero va a saber que tiene que cumplir su acción donde se estén produciendo sustancias. ¿Queda claro, chicos? ¿Está perfectamente claro cómo ocurre esto de la llegada del fármaco a su sitio de acción? Eso es básicamente lo que decimos. Sí. Ok. A ver, me dicen por acá, ¿pero qué no la inflamación es necesaria para combatir el daño? Sí, definitivamente, ya lo hemos platicado. Es un mal necesario, sí, pero pues a veces llega a ser patológico y muy molesto para los pacientes, ¿no? Entonces, pues si vamos a resolver la inflamación, perdón, la infección con un antibiótico, pues de una vez también resolver la inflamación con un antiinflamatorio, ¿sí? Si vamos a resolver el trabajo a los macrófagos, pues también disminuir ya su acción, ¿no? Entonces, hay veces que la inflamación puede ser molesta para nuestros pacientes y si ya vamos a resolver la causa de esa inflamación con un antibiótico, no se lo estamos dejando pues solo a nuestras células, pues también es común dar un antibiótico. Por ejemplo, cuando les detectan una infección bacteriana, ¿no? Que tienen una faringitis bacteriana, pues les dan su antibiótico, pero también les dan un antiinflamatorio, ¿no? ¿Han notado eso? Que además de, por ejemplo, el ácido clavulánico, les dan también dexametasona, o paracetamol o ibuprofeno, ¿no? Porque si ya vamos a resolver la infección, pues de una vez resolver también la inflamación. Entonces, los fármacos ubican a los receptores y a los marcadores en el lugar que van a actuar exactamente, ¿sí? Como dijimos, van a estar circulando en todo nuestro cuerpo, van a recorrer todos nuestros vasos sanguíneos y donde encuentren algún marcador de este tipo, patrón molecular asociado a daños, patrón molecular asociado a patógenos, interleucinas, prostaglandinas, tromboxanos, ciclooxigenasas, ahí es donde van a actuar, ¿sí? Y ahí es donde van a estar o activando o desactivando alguna acción. ¿Perdón? Pues precisamente es lo que teníamos. Voy a borrar estas anotaciones, ¿eh? Es lo que teníamos aquí en este texto. Después de que el fármaco llega al torrente sanguíneo, va a ir distribuyéndose por todos nuestros tejidos, ¿sí? Y donde detecte esos receptores o esos marcadores, va a pasar, pues, por un capilar, ¿sí? Por un capilar va a pasar a los tejidos, ¿sí? Por medio del plasma, convirtiéndose en líquido intersticial y distribuyéndose en ese tejido afectado, ¿sale? Bueno, entonces, pues, veremos que la acción de un fármaco en un determinado sitio de acción dependerá de, de qué es lo que de qué es lo que va a detectar, ¿no? Hablábamos hace un momento de los receptores, ¿sí? Que son pues, los lugares donde va a actuar. Este va a ser su sitio de acción, ¿sí? Este va a ser el sitio diana, y aquí es donde ocurre el efecto farmacológico, ¿sí? Donde decíamos hace un momento, un fármaco detiene la liberación de histamina por los mastocitos, o inhibe la síntesis de pared celular de las bacterias, o inhibe la síntesis de proteínas de un virus, ¿no? Entonces, hay que llevar a cabo su acción farmacológica, receptores. Luego, si ese fármaco puede seguir teniendo una acción, vamos a ver que va a haber también por ahí proteínas de membrana que se llaman aceptores. Estos aceptores van a ser más bien sitios de almacenamiento, ¿sí? Lugares donde el fármaco se va a unir, así como lo vimos hace un momento,
donde el fármaco se va a unir a un receptor, pero no para llevar a cabo una acción farmacológica, ¿sí? Para llevar a cabo su acción farmacológica. Se une aquí a su receptor, pero para ir acumulándose, ¿sí? Ir acumulándose y liberarse una vez que sea necesario, pues en el torrente, así, o en su sitio de acción, pues, ¿sale? Entonces están los aceptores. Y pues luego los sitios enzimáticos, pues que ya no van a ser ni sitios de acción ni sitios de almacenamiento, más bien van a ser un sitio al que se van a unir ya para que ocurra su biotransformación, su metabolismo para poder eliminarlo, ¿sí? Entonces, un sitio enzimático va a ser un sitio que favorece su biotransformación para que pueda ser principalmente inactivado, ¿sí? Activados algunos, pero principalmente inactivados. ¿Y para qué inactivamos un fármaco? Para eliminarlo, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí queda todo lo que tiene que ver con distribución, chicos. Distribución. ¿Cómo llega el fármaco a su sitio de acción? ¿Sí? ¿Cómo detecta el fármaco su sitio de acción? De receptores. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué factores van a modificar la distribución de un fármaco? Pues precisamente la velocidad de distribución. Con esto queremos decir cómo llega al torrente sanguíneo, ¿sí? Y cómo del torrente sanguíneo llega al tejido afectado. Entonces, pues esto dependerá de que si el fármaco es liposoluble o es hidrosoluble, ¿sí? Y bueno, esto es lo que nos lleva al siguiente punto. Recuerden que los fármacos liposolubles penetran directamente la membrana plasmática, ¿sí? Tienen la misma característica que los lípidos. Pero los hidrosolubles, los fármacos hidrosolubles, van a necesitar, perdón, un transportador como una proteína o un canal o qué sé yo, ¿no? Y eso va a disminuir la velocidad de acción de ese fármaco. Entonces, si un fármaco es liposoluble, actúa rápido, pero si es hidrosoluble, su acción va a ser cada vez más lenta, ¿no? Los fármacos no liposolubles penetran poco la unión a proteínas plasmáticas. Bueno, pues ustedes recordarán que un fármaco en el torrente sanguíneo se distribuye, pero la velocidad de distribución se va a ver aumentada cuando este fármaco tiene una afinidad, pues por una de las principales proteínas plasmáticas, que es la albúmina. Entonces, yo creo que ustedes recuerdan que la albúmina tiene la función de transportar sustancias exógenas por nuestro torrente sanguíneo. Entonces, un fármaco se puede diluir. A ver, vamos a hacer aquí un dibujito para que se entienda de qué voy a hablar. Llegando al torrente sanguíneo, un fármaco puede entrar, ¿no? Puede entrar por aquí, aquí, aquí. Aquí ya tenemos nuestra saturación de fármaco. Entonces, de estos, este se va a ir para acá, este se va a ir para acá, este se va a ir en otra dirección, este en otra dirección, porque recuerden que en la circulación venosa no hay presión, entonces la sangre va circulando por capilaridad. Entonces, de alguna manera, esta cantidad de fármaco va a tomar diferentes direcciones. Pero hay una proteína plasmática, una proteína globular que se llama albúmina. Entonces, un fármaco que se une a la albúmina, ¿sí? Va a ser transportado pues en grandes cantidades, en grandes saturaciones, hacia una sola dirección, ¿sí? Y entonces de esta manera una gran cantidad de fármaco puede llegar más eficientemente a su sitio de acción. Entonces, si el fármaco se une a la albúmina, si nuestra cantidad de albúmina sérica es adecuada, pues la distribución del fármaco va a ser rápida. Luego, ahora, uno que puede disminuir la acción del fármaco, perdón, la velocidad de distribución del fármaco, es esto de las interacciones medicamentosas. Entonces, no todo es así tan fácil, que nada más yo pongo el fármaco y ya, va a actuar. Porque varias células pueden tener un mismo receptor. Vamos a poner aquí una célula. Esta célula tiene aquí su receptor para prostaglandinas, ¿sí? Y esta otra célula tiene aquí su receptor también para prostaglandinas, ¿sí? Entonces yo tengo un fármaco que está diseñado para unirse a ese receptor, ¿no? Y digo que esta es la célula diana, esta es la que está pasando por dolor, la que está causando pues dolor, ¿sí? Y esta es una célula cualquiera, una célula común. Entonces, pues puede pasar
Y como ambas células tienen el mismo receptor, pues el fármaco se vaya más bien a la célula equivocada, ¿sí? Y no causa su acción farmacológica. En vez de unirse a esta, esta causa dolor, esta que es la célula diana. O puede pasar también que este receptor tenga su afinidad por otra sustancia, entonces esta sustancia se pegue, ¿sí? Y yo ponga más bien otra sustancia que no tiene acción farmacológica en vez del fármaco, ¿sí? O que el fármaco inhiba algún tipo de acción en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los antiparasitarios inhiben a las enzimas alcohol deshidrogenasa de nuestros peroxisomas. Entonces, si yo tomo, por eso es muy importante saber qué tipo de fármacos estamos tomando, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, metronidazol, ¿no? Que es un antiparasitario, y al mismo tiempo tomo alcohol, bueno, pues ¿qué dijimos que hace el metronidazol? Inhibe al alcohol deshidrogenasa. ¿Y qué hace? Pues inhibe también la metabolización del alcohol, ¿sí? Del etanol. Entonces, si yo estoy tomando antiparasitario y voy y me tomo una cerveza y meto alcohol a mi cuerpo, bueno, pues voy a dejar de metabolizar ese alcohol y ese alcohol se va a quedar circulando en nuestro cuerpo formando radicales libres y causando un estrés oxidativo, ¿no? Pues también puede pasar ese tipo de interacciones medicamentosas. Es cuando dos fármacos tienen el mismo receptor y se unen de manera competitiva a ese receptor, o dos fármacos que tienen acciones contrarias se inhiben unos con otros, o dos células que tienen el mismo receptor captan al mismo fármaco. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que le llamamos interacción medicamentosa. Y bueno, pues el almacenamiento tisular, ¿no? Hay algunos tejidos que almacenan muy eficientemente algunos tipos de fármacos por su afinidad química. Por ejemplo, los fármacos liposolubles, ¿no? Se van a almacenar muy eficientemente en el tejido adiposo. Entonces, si yo pongo un fármaco por el tejido adiposo, puede pasar que sí se absorba muy rápido, pero si es liposoluble, se va a quedar ahí en el tejido adiposo. Entonces, hay que tener en cuenta que si yo quiero un fármaco, quiero que un fármaco, perdón, llegue al torrente sanguíneo, mejor que sea hidrosoluble, ya luego lo metabolizamos para convertirse en una sustancia liposoluble, ¿no? Bueno, entonces estos son algunos de los factores que modifican la velocidad de distribución. Bueno, ya que el fármaco llega a su sitio de acción, pues cumplirá su acción farmacológica. Ya en farmacodinamia veremos qué es eso de la acción farmacológica. Pero una vez que el fármaco ha cumplido su acción farmacológica, bueno, pues vamos a metabolizarlo ahora. Entonces veremos cuáles son estas reacciones de metabolismo. A ver, hay preguntas por acá. Dice, ¿los medicamentos sustituyen a las células inmunes? No, no las sustituyen de ninguna manera. Ni ningún medicamento, ningún fármaco va a sustituir a ninguna célula de nuestro cuerpo. No, lo que hacen es apoyar a esas células, apoyan a la función de nuestras células, ¿sí? Porque desde que nosotros tenemos una infección y ni siquiera nos hemos dado cuenta, desde que esa bacteria está en su periodo de incubación, y nosotros no tenemos ninguna manifestación clínica, nuestras células inmunológicas ya están combatiendo, ¿sí? Ya están neutralizando esos patógenos. Entonces, un medicamento no va a llegar y va a decir, a ver, quítate, papito, yo hago aquí el trabajo. No, un medicamento simplemente va a apoyar a esa célula, ¿sí? Va a apoyar a la función de la célula o a hacer una función que la célula no puede hacer. Entonces, los medicamentos sustituyen a las células inmunológicas, no, de ninguna manera, solamente apoyan a su función. Hablando pues de los antibióticos. Dice, tengo un tío que se toma su clonazepam con café. ¿Cómo pues? No, pues esa es una cuestión de antagonismo. Sí, ahí estaría ocurriendo más bien un antagonismo, porque los ansiolíticos son supresores del sistema nervioso central y el café, la cafeína, pues, eh, es un estimulante del sistema nervioso central, entonces ahí ni uno ni otro va a causar acción. Entonces, pues, ese sería un ejemplo. Bueno, lo vamos a ver al ratito, de fármacos antagonistas. ¿Sí? La cafeína, que es un estimulante, y el ansiolítico, que es un supresor. Pero bueno.
Son casos, pues, chistosos. Un momento, permítame. Listo, gracias. Bueno, pues vamos entonces a la siguiente parte. Ya vimos liberación, absorción, distribución. Ahora, ¿qué sigue? Metabolización. ¿Sí? Entonces, metabolismo. Bueno, antes de entrar, metabolismo ya saben que es un conjunto de reacciones, ¿sí? Reacciones químicas que van a ocurrir en nuestras células. Y estas reacciones metabólicas van a tener la función de biotransformar a estos fármacos que terminan siendo sustancias exógenas, ¿verdad? Un fármaco no es algo que yo produzca. Un fármaco es una sustancia exógena. Entonces, para qué la vamos a biotransformar en nuestras células? Pues para convertirlo en un metabolito. Ya el fármaco ha cumplido su acción farmacológica, ¿sí? Y ya está circulando en nuestro torrente sanguíneo en forma de un metabolito. Entonces, estos metabolitos, ojo, atentos, son sustancias más polares. ¿Qué onda con esto de más polar? ¿Por qué es importante que sea más polar? Bueno, pues porque recuerden que las sustancias polares son hidrosolubles, ¿sí? Y una sustancia hidrosoluble será más fácil de eliminar, ¿sí? Por nuestra principal vía de excreción. ¿Cuál es esa principal vía de excreción? Pues la vía renal, ¿sí? Entonces, una vez que el fármaco ha cumplido su acción farmacológica, una vez que ya está más bien acumulándose en los receptores, lo que vamos a hacer es nuestras células lo van a inactivar, haciéndolo más polar y haciéndolo polar, eh, favoreceremos la eliminación renal de ese fármaco, ¿sí? Entonces, metabolización es la biotransformación de un fármaco que ya cumplió su acción farmacológica para excretarlo, ¿sí? Entonces, comúnmente será, pues, excretado por la vía renal, pero si no es muy fácil hacerlo polar, hay vías alternativas, ¿sí? Entonces, metabolización, chicos, tiene como sinónimo, mucho ojo con esto, porque es importante. Luego nos lo ponen en el examen con este término, biotransformación. ¿Sí? Metabolización, biotransformación, es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Para qué biotransformamos a un fármaco? Para hacerlo más polar. ¿Por qué quiero que sea más polar? Porque así será más fácil que sea eliminado por la vía renal, ¿sí? Por la orina. Entonces, estas reacciones de biotransformación van a ocurrir en todas nuestras células, todas, todas, todas. Pero habrá algunas que son menos activas que otras, ¿sí? Por ejemplo, las células de la piel no son capaces de estar muy eficientemente un fármaco. Las células sanguíneas no tienen cómo funcionar eso. Las células inmunológicas tampoco tienen cómo funcionar eso. Entonces, ¿cuál es el principal órgano de metabolización de fármacos? El hígado. Entonces, ya hemos platicado que muchos fármacos llegan al hígado antes de cualquier lugar. ¿Y qué decíamos que pasaba en el hígado? Se inactivan. ¿Por qué? Porque se transforman a formas más polares. Y así, pues más bien, entonces el principal sitio de biotransformación de fármacos es el hígado. Pero también se pueden biotransformar por ahí en la propia sangre, se pueden biotransformar en el intestino delgado, en los enterocitos, se pueden biotransformar en los pulmones, en el corazón, en el músculo, no sé. Pero el principal órgano de todos, el hígado, ¿sí? Porque es un órgano metabólicamente muy activo. Bueno, estas reacciones de biotransformación son las de la fase uno, que son, pues, oxidar a nuestro fármaco, llevarlo, someterlo, perdón, a reacciones redox, ¿sí? Para hacerlo más polar. Fase uno consiste en hacerlo más polar. Y las de la fase 2, ya esa molécula polar, enlazarla a otra sustancia, ¿sí? Una sustancia mía que asegure su eliminación.
Entonces vamos a hacer un enlace entre un fármaco y un compuesto endógeno para ya eliminar. ¿Sí? Entonces, pues por acá tenemos estas reacciones de la fase uno que dijimos son reacciones redox, ¿sí? Reacciones de oxidación y de reducción o de la propia hidrólisis, ¿sí? Por los lisosomas de nuestros hepatocitos. Entonces, oxidación, pues ya saben, chicos, es quitarle electrones a una sustancia y al quitarle electrones lo vamos a hacer más polar, en el caso de una sustancia soluble. Una sustancia ya hidrosoluble podemos hacerla más hidrosoluble todavía más, todavía con las reacciones de oxidación de nuestros hepatocitos. O si tenemos una sustancia liposoluble, un fármaco que es liposoluble, podemos hacerlo ligeramente hidrosoluble poniéndole más bien electrones, ¿sí? Reacciones de oxidación y de reducción. ¿Dónde va a ocurrir esto? En los lisosomas de nuestros hepatocitos, pero también podemos modificar a esos lisosomas en el endoplásmico liso y rugoso para poder polarizar estos fármacos. Y pues las reacciones de reducción van a ser catalizadas por enzimas reductasas, ¿sí? ¿Se acuerdan hace ratito que decíamos que la unión de sitios enzimáticos de un fármaco era con la finalidad de inactivarlo? Bueno, a esto no. Hidrólisis, bueno, pues por medio de enzimas, ¿no? Las llamadas hidrolasas, vamos a romper los enlaces de los fármacos. Ya oxidado un fármaco, ya reducido un fármaco o ya rotos los enlaces de un fármaco, pues ya queda simplemente pegarlo a alguna sustancia, ¿sí? Alguna sustancia endógena, una sustancia mía que se va a eliminar y que va a facilitar esa eliminación. Entonces es simplemente pegarla, por ejemplo, al ácido glucurónico, al glutatión, acetilarlo, metilarlo, o no sé, ¿sí? Pegarle pues alguna sustancia propia, algo mío, por medio de alguna enzima que lo haga todavía más polar, ¿sí? Que aumente su hidrosolubilidad y que sea finalmente eliminado, pues por la vía renal, de preferencia, ¿sí? Porque recuerden que si no está disponible la vía renal o que si el fármaco es muy liposoluble, tenemos por ahí alternativas, ¿sí? Entonces, reacciones de ciclo uno, perdón, de la fase uno es inactivar a nuestro fármaco, hacerlo más polar y más hidrosoluble. Y las reacciones de la fase 2 pegarlo a algo para hacerlo todavía más hidrosoluble y facilitar su eliminación renal, ¿sí? Para pues finalmente eliminar nuestros fármacos, ¿sí? Entonces ya dijimos, la principal vía de eliminación de fármacos es la vía urinaria, pero si no tenemos disponible la vía renal o si el fármaco es muy liposoluble de plano, bueno, pues podemos acceder ahí a algunas otras vías alternativas, ¿no? A ver, preguntas por acá. Dice, ¿y si ingerimos alcohol mientras estamos en tratamiento con inyecciones y medicina? Pues es que depende de qué fármaco. Inyecciones y medicina es algo muy ambiguo, ¿no? Depende de qué fármaco. Los antiparasitarios, los antibióticos, los antiinflamatorios esteroideos están contraindicadísimos, o mejor dicho, el consumo de alcohol está muy contraindicada en el tratamiento con antibióticos, con antiinflamatorios esteroideos y antiparasitarios. Dice, cuando dije sitio enzimático también se dio metabolización. ¿Estaría relacionado? Sí. Entonces la fase 2 es unirla con otra sustancia. Ajá, exactamente, y así hacer más fácil su eliminación. Exacto. Muy bien. Este, Dios santo, que como que no han comido, como que no has comido nada en todo el día. Sí, ve a comer algo ya, por favor, ve a comer algo. Sí, ya casi terminamos con esta clase. Si entendiste que es metabolización y distribución, ya, por favor, vete a comer. ¿Sí? ¿Cómo es eso de que no has comido nada en todo el día? Sí, por favor, vete a comer. Bueno, ya para terminar con esto de farmacocinética, pues vamos a ver la excreción renal, que yo creo que aquí no les tengo que explicar nada, ¿verdad? Ya vimos todos los procesos del filtrado glomerular, la secreción en el túbulo contorneado proximal y la reabsorción, ¿no es cierto? Secreción en el túbulo contorneado distal
y la reabsorción en el túbulo contorneado proximal. Entonces ya saben qué onda con esto en las vías urinarias, ¿sí? Entonces hay que pasar el plasma que hay que filtrar al glomérulo renal. Luego que pasa la cápsula de Bowman, reabsorbemos las sustancias que todavía son útiles, ¿sí? Evidentemente el fármaco no será útil, entonces ya lo tenemos que eliminar. Si me queda por ahí, no sé, glucosa o iones cloruro que todavía ocupo, iones sodio que todavía me son útiles, los regreso al túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y luego la secreción es pues eliminar todo lo que todavía me esté sobrando y que ya no sea necesario de un vaso sanguíneo al túbulo contorneado distal, ¿sí? Pues aquí va a consistir en simplemente recordar el filtrado glomerular, nada más. Y bueno, decíamos, si la vía renal no está disponible o si el fármaco es muy liposoluble, pues tenemos por aquí, perdón, algunas vías alternativas, ¿no? La principal es la vía biliar, ¿sí? Entonces recuerden que la bilis va a eliminar a una sustancia que sea muy liposoluble, que tenga un pH muy extremo, ¿sí? O sea, muy ácido o muy básico, no tan neutro, y que no se puede eliminar la vía renal. Entonces, ¿qué es eso de la excreción biliar? Las heces, ¿sí? Recuerden que la bilis se vierte al intestino delgado, al duodeno, y va recorriendo todo el intestino delgado, el intestino grueso, hasta convertirse. Entonces, si un fármaco es muy liposoluble, tiene un pH muy extremo o de plano es muy neutro, así un pH de 7, por la vía biliar, sí se puede excretar. Luego tenemos otra, la vía pulmonar. ¿Se acuerdan que dijimos que si un fármaco tiene un punto de ebullición muy bajo, más bajo que nuestra temperatura fisiológica, que es volátil, pues lo podemos eliminar por la respiración? Entonces, llega al corazón derecho, luego pasa a los pulmones y si el fármaco se volatilizó, pues podemos eliminarlo por los pulmones. Luego también por algunas glándulas cutáneas, como las glándulas mamarias. Entonces, como la leche tiene un pH muy parecido a algunos fármacos, ácido, va a haber afinidad de esos fármacos por la leche materna. Entonces, si una mujer está lactando, puede captar a esos fármacos ácidos o básicos y pues eliminarlos por la leche materna. Entonces, también hay muchos fármacos que que no se indican cuando una mujer está lactando. La excreción salival, la excreción cutánea ya son otros no tan importantes, pero bueno, ahí están presentes. Fíjense que por las glándulas sebáceas o las glándulas sudoríparas también se pueden eliminar, sobre todo compuestos que no son tan polares o no polares, ¿sí? Más bien compuestos iónicos, metálicos. Entonces, la expresión cutánea es muy específica, ¿sí? Pero bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Las vías de expresión más comunes. Y pues bueno, ya esto nos lleva a farmacodinámica. Pero pues ya se nos está acabando el tiempo de clase, chicos.